Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, y pues mil disculpas por no asistir estas 2 semanas, pero las salidas ya estaban planeadas y no había qué hacer, entonces ya había todo comprado, boletos y todo, entonces pues mil disculpas, pero créanme lo que no andábamos de vacaciones, se lo puedo asegurar. Ojalá. Pero bueno, Dios es bueno, ¿verdad que sí? En el capítulo 4 vamos a ver algo de Josué, en este capítulo 4, ¿no? Y vamos a leer, dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, ¿se acuerda todo lo del paso del Jordán, no? Ahí en el capítulo 3, y cómo Dios fue una bendición, que Dios abrió las aguas, todo ese rollo. Dice en el verso 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Qué tremendo, ¿no? Hay principios ahí en el capítulo 4, ¿verdad? No, pero, bueno, no muchos vamos a sacar, pero es bueno ver algunos puntos ahí en este capítulo 4, ¿no? Al cruzar el río Jordán, bueno, vemos que hicieron un monumento de piedras tomado del río para
para conmemorar el gran favor de Jehová hacia su pueblo en detener las aguas para que Israel pudiera cruzar, ¿no? Y fue un día en que Josué ganó la confianza y reverencia del pueblo de Israel, lo cual sería muy importante para él y para Israel en la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué? O sea, porque esto que sucedió y lo que Dios estaba haciendo con Josué, estaba avalando, estaba dando testimonio de la vida de Josué, de la obediencia, de la dedicación, y Dios estaba confirmando el liderazgo de Josué. Y esto le ayudaría a Josué con el pueblo de Israel para que lo siguiera sin poner peros, porque pues estaba visto que Dios estaba con Josué. Y sabes, esto me lleva a los principios de nosotros los varones en nuestras casas. Cuando nosotros tenemos una vida dedicada al Señor en obediencia y una comunión y una relación con Dios, a nuestra familia no le va a costar trabajo seguirnos y reconocernos como el líder de casa, tanto a la esposa como a los hijos. Lo mismo sucede si tú tienes un trabajo, ¿verdad? Si en el trabajo Dios te ha dado un puesto de autoridad, tu testimonio, tu vida, tu obediencia a Dios, eso es lo que te va a levantar, más que toda tu sabiduría y todas tus capacidades. Aquí de esto no habla de las capacidades de Josué, no está hablando de la capacidad ni de la sabiduría, está hablando de la obediencia de Josué y de su relación con Dios. O sea, que lo que Dios le había dicho que hicieran, eso hizo. Y eso es algo bien importante, bien interesante en nuestra vida, ¿no? Y sabes, al final de cuentas va a pasar lo mismo que sucede ahí en el versículo 14, que en aquel día Jehová engrandeció a Josué. Dios nos va a engrandecer a los ojos de toda la gente, nuestra familia y la gente que nos rodea, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por nuestra obediencia. O sea, que nuestra vida hable más que nuestras palabras, ¿no? Y esto traería confianza y reverencia del pueblo de Israel, lo cual sería muy importante para él, o sea, para Josué y para Israel en la conquista de la tierra prometida. La gente no estaría cuestionando, oye, ¿y qué onda si nos mete en un problema este cuate, mano? Mira, ve, pues es bien falta de sabiduría. Luego, pues, no le cuesta trabajo, ve. Dios le dijo, muévete por ahí, Él se mueve por donde Él quiere, y sabe, esto le hubiera traído consecuencias a Josué. Pero sin embargo, pues, dice ahí que Dios lo reverenció ese día, Dios lo exaltó y la verdad es que fue un buen tiempo, ¿no? En esta parte y es una parte bien importante, ¿no? Entonces, después de esta consagración, ver a la gente, después de la consagración de la gente y todo eso, pues vemos esta confirmación de parte de Dios a Josué, y esto fue un estímulo para la gente, y la obediencia de los sacerdotes también, ¿verdad? Al hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, y le dice, ¿no? Dios le dice al pueblo de Israel, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Sí, entonces o sea, no es tanto las piedras, no era la idea de hacer un monumento, era la idea de grabar en el corazón todos los milagros y todas las proezas de parte de Dios en la vida de sus hijos. Y es lo mismo que sucede. Ahora Dios no nos pide que vayamos, traigamos una piedra del río todo contaminado, no el río verde, ¿no? Toda una piedra toda verde, toda llena de lama, ¿no? O sea, Dios no está pidiendo nada de eso. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo no nos olvidemos de sus maravillas, ni de sus prodigios, ni de sus favores hacia nuestra vida. Y que todo ha sido por la pura gracia de Dios. Y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ellos tomaron las piedras del cauce del Jordán y conforme al número de las tribus y las llevaron hasta el campamento, ¿no? Pero ¿sabe? La fe requiere que miremos hacia adelante. Fíjese bien, la fe requiere que miremos hacia adelante, pero también que miremos hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué hacia atrás? ¿Por qué cree que también debemos de mirar hacia atrás? A ver, ¿quién habló? ¿Para no qué?
Exactamente, ¿no? Ver desde dónde Dios nos ha traído, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? O sea, la fe requiere que miremos hacia adelante, pero también que miremos hacia atrás. Alguien dijo por ahí que el peor enemigo de la fe puede ser el olvido. El peor enemigo de la fe puede ser el olvido. ¿Por qué? Porque si nos olvidamos de la manera como Dios ha obrado y proveído en el pasado, tal vez no confiemos en Él en el futuro. ¿Sí me explico? O sea, repito, si nos olvidamos de la manera como Dios ha obrado y proveído en el pasado, tal vez no confiemos en Él en el futuro, porque se nos olvidó. Le repito, si nos olvidamos de la manera como Dios ha obrado y proveído en el pasado, tal vez no confiemos en Él en el futuro. Mire, el ser humano es de, ¿cómo le llaman eso de memoria corta? Por ejemplo, ahorita no hay otro tema, no hay otros dos temas. Uno, bueno, ya pasó, ya pasó, ¿verdad? Ya saben quién. De ese no voy a hablar, ya saben quién, no voy a hablar. Pero, del otro, ¿cuál es el otro tema? Sí, fútbol, ¿no? Por todas partes, ¿no? Desayunamos, comemos y cenamos fútbol. Y luego, los primeros 2 partidos de la selección mexicana los ganó, y los ganó bien. Y en el tercero que perdió, que ya se mueran, que Juan Cambios Osorio ya lo chispen de México, ya ve que así le dicen Juan Cambios Osorio, entonces que ya lo chispen y que ya no sé qué, y gracias a Corea pasamos. Yo le pregunto, ¿pasamos gracias a Corea o gracias a que se ganaron los 2 primeros partidos también? O sea, pues es lógico, ¿no? Pero sabe, le estoy tratando de ilustrar acerca de la fe. O sea, que el principal enemigo de la fe puede ser el olvido. O sea, se nos olvidó que los 2 primeros partidos México los ganó y los teníamos acá. El tercero lo pierde y de panzazo pasó porque Corea ganó, ¿verdad? Alemania, y todos, gracias a Corea pasamos, gracias a Corea. Y sí es cierto, la mayoría decía, pues no es cierto, no es gracias a Corea. Es como ahora, muchos podemos decir, no, pues es que sí, mira, gracias a Dios que saqué una carrera y tuve una maestría y que puse un buen negocio, pues me fue bien y tengo ahí pues mi dinero guardadito y todo eso. Y yo te preguntaría, ¿realmente fue gracias a tu carrera, gracias a tu capacidad, gracias a tu maestría, gracias a tu trabajo? ¿Eso fue lo principal? ¿Qué fue lo principal? La ayuda de Dios. Y a veces se nos olvida esa parte. Y sí, anteponemos muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso Dios le estaba dando indicaciones de qué era lo que tenían que hacer. O sea, el sacar piedra, una piedra no pasa nada. A lo mejor ahorita las piedras ya ni existen, ¿está de acuerdo? O ya se desapareció todo eso, ya no hay nada. Pero sin embargo quedó grabado aquí, a través de la palabra, pero y ahora ha quedado grabado en nuestro corazón. O sea, de que no debemos de olvidar nunca los favores de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿a dónde nos lleva el punto? De ser agradecidos todos los días. Ahí es donde ahí es donde podemos resumir el capítulo 4. De que no se nos olvide de dónde Dios nos ha traído, que no se nos olvide de dónde Dios nos rescató, que no se nos olvide lo que Cristo hizo por usted y por mí. Entonces, eso es lo que estaban tratando de hacer, ¿no? Y Dios le dice a Josué que preparen un monumento visible para que fuera un ejemplo práctico para el pueblo. Él sabe que tenemos lapsos de memoria y fallas de fe. Así que Dios generalmente actúa para recordarnos cuando necesitamos cambiar o recordarnos cómo hemos sido cambiados o cambiadas. Hombres y mujeres. Volteamos para atrás y decimos, híjole, ¿sabes qué? Yo no sé cómo Jesús dio su vida por mí, man, cuando antes no daba a nadie un 5 por mí. Entonces, vuelvo a repetir, si resumimos el capítulo 4 es
que no se nos olvide, que siempre tengamos un corazón agradecido de ver los milagros de Dios en nuestra vida. Esa es la parte más importante, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Y lamentablemente muchos cristianos se han olvidado de lo que Dios ha hecho y sus vidas han vuelto a ser las mismas. Vienen a una iglesia cristiana, pero, o sea, da vergüenza, da pena, la verdad. Lamentablemente ahí en el Facebook usted se encuentra de todo, y lamentablemente hablo de los cristianos, de los que se dicen cristianos. Veo aquí hermanas que me da pena de verdad decirle lo que suben en el Face, ¿verdad? Pero algunas cristianos, ¿verdad? O sea, suben cuestiones ahí con malas palabras, con cosas que no tienen, que eso no edifica la vida de nadie, la verdad. No edifica la vida de nadie. Y se nos olvida que Dios nos rescató de una vana manera de vivir. Vaya Primera de Pedro, póngale una marca ahí, y para que podamos regresar al capítulo 5, póngale una marca ahí, en Josué, y vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro 1, verso, ahorita le digo, Primera de Pedro 1, Primera de Pedro, capítulo 1, verso, ¿qué es? Que estoy, ya se me olvidó. Por eso digo que somos de corta memoria. Primera de Pedro 1:14, 1:13, vaya desde el 13, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué se refiere con todo el tiempo de vuestra peregrinación? A toda nuestra vida, todo el tiempo de vida que tengamos usted y yo aquí en esta tierra. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y ¿sabe? Y bien tremendo, la verdad, bien tremendo, porque yo estaba viendo ahí unas cosas que, bueno, pues uno acepta en el Face, bueno, pues pensando, pues como va a la iglesia y es una hermanita y esto y lo otro, pero ¿sabe qué? Se lleva uno cada sorpresa que dice uno, no puede ser posible. ¿Cómo puede ser que una vez que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, sigamos esclavizados con ese tipo de cosas, ¿no? Y no es. Entonces, por eso le digo que esa es la parte importante de lo que Dios estaba tratando de enseñarle al pueblo de Israel, a ser agradecido y a que no se te olvide nunca lo que Dios ha hecho en tu vida por ti. ¿Sí? Vaya conmigo ahí a Josué capítulo 5 y vemos ahí en el capítulo 5, en el verso 1, ¿no? Y dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Fíjese qué tremendo. El enemigo sin esperanza. Se desanimó el enemigo, ¿no? Al cruzar el río Jordán en seco, trajo sentimientos de desánimo, de temor y desesperación a los enemigos de Israel.
Sin duda el enemigo consideraba el río como una defensa natural. No, ¿qué nos van a hacer? Nomás ve el río, man, ve el cauce que tiene. ¿Cómo van a pasar? No, no van a pasar. Eso ya es algo aquí natural, ¿no? No pasa nada. El río está caudaloso y más si es tiempo de lluvias, se llena más. Y si es tiempo de invierno, pues se congela o no pueden pasar porque hay lugares muy hondos y los enemigos se sentían seguros, ¿no? Durante el invierno o en tiempo de lluvia, servía como una seguridad aún más fuerte. Esa era la seguridad de los enemigos hacia el pueblo de Israel. O sea, esa era su seguridad, el río Jordán. Pero cuando el enemigo se dio cuenta que Israel había cruzado el río y además en seco, tuvieron que reconocer que su defensa tan segura ya no era. Se les acabó esa parte, decir, oye, ¿qué onda? Y ahora sí como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y ahora? ¿Quién qué? ¿Quién podrá defenderme? Así dice, sí, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Entonces ya no era defensa. Entonces no se podía dudar del gran poder de Dios de Israel. Ante el Dios de Israel, el río sirvió como fuente de mucho ánimo para los invasores, en lugar de ser un obstáculo. Los enemigos tuvieron que reconocer que había alguien, fíjese bien, alguien que dominaba la naturaleza. Los enemigos tenían que reconocer a esa parte, que había alguien que dominaba la naturaleza. Y bueno, los enemigos son confundidos por el poder de Dios ahí. Los enemigos de Israel oyeron que Jehová había secado las aguas y se dieron cuenta que la fuerza de los israelitas no dependía de ellos mismos. Eso tiene un principio bien interesante. O sea, que la fuerza de los israelitas no dependía de ellos mismos. Los enemigos se dieron cuenta que no dependía de ellos mismos, del pueblo de Israel, la fuerza, sino de otro más poderoso. Y sabe, eso es lo que sucede en nuestra vida como cristianos. Cuando usted y yo nos sometemos. ¿Qué dice Santiago 4:7? ¿No se lo sabe de memoria? Bueno, dice, someteos ¿a quién? ¿Resistid a quién? ¿Y qué va a hacer? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí. Es lo que estaba pasando. Josué, como líder, estaba sometido a Dios en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Y por lo tanto el pueblo también obedeció. Porque no faltaría quien dijera, ¿saben qué? Vamos a pasar el río. No, estás loco, nos vamos a ahogar desde el mar Rojo, ¿no? Podían haber hecho muchas cosas así, no, olvídate. Y a lo mejor, la Biblia no nos habla de esos, pero yo no dudo que más de algunos a lo mejor se haya quedado en el camino por su incredulidad. Que a lo mejor haya dicho en el camino, ¿verdad? Yo estoy hablando pensamientos muy personales. Que a lo mejor haya dicho en el camino, no, ¿sabes qué? No. Yo le tengo miedo al agua, o sea, no, a mí no, yo con trabajo me meto al chapoteadero y meterme aquí al Mar Rojo o al río Jordán, no, ¿sabes qué? Yo no paso, yo me quedo aquí. Y bueno, su incredulidad a lo mejor los llevaron a perderse o a que fueran consumidos por el enemigo. Quiero creer, ¿no? Que así fue a lo mejor con algunos que no obedecieron, que no le creyeron a Dios. Y es lo mismo que sucede en el cristianismo de estos tiempos. Si tú y yo no le creemos a Dios, vamos a seguir viviendo una vida como nosotros queremos. Vamos a seguir haciendo lo que queremos, lo que se nos pegue el gusto. Así de sencillo. Y el enemigo va a tomar ventaja de todo eso. ¿Por qué? Porque no estamos sometidos a una defensa segura. Hay alguien que es más poderoso que tú y que yo para enfrentarnos al enemigo. Así es sencillo. O sea, nuestra fuerza no viene de nosotros. O sea, tú y yo tenemos la fuerza, pero es la fuerza de Dios. Por nosotros mismos no tenemos nada. ¿Estás de acuerdo? Por nosotros mismos no somos nada. Lo que somos es porque somos hijos de Dios. Entonces, eso era lo que pasaba. Entonces, los enemigos de Israel oyeron, ¿no? Cómo Dios había secado las aguas del Jordán. Se dieron cuenta que la fuerza de los israelitas no dependía de ellos mismos, sino de otro más poderoso que ellos. Y esa fuerza dependía de Dios mismo. Era una fuerza sobrenatural
que sus enemigos no sabían cómo pelear. ¿Cómo le vamos a pelear, hermano? Oye, si pudieron pasar el Jordán. Dios está ayudándoles, Dios les está ahí sosteniendo, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, como hijos de Dios debemos de ser conscientes de que solo Él es digno de toda nuestra confianza. No te confíes en ti mismo. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa no caerse, fíjese por dónde va pisando. Y dice la palabra de Dios en Salmo 119, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué sirve una lámpara? Pues para ver en la oscuridad y no tropezarnos y no caernos. Bueno, es lo mismo, es lo que hace la palabra de Dios en la vida del cristiano. A veces nuestra vista no es tan larga y muchas veces hay cristianos que viven en la oscuridad y precisamente la palabra de Dios viene a traer luz a nuestro caminar. Entonces, el punto de énfasis aquí es que Dios tiene dominio sobre todo y de cualquier fuente de confianza de este mundo nos puede fallar en cualquier momento. Y cualquier fuente de confianza de este mundo nos puede fallar en cualquier momento. ¿En qué has confiado? Que se te ha derrumbado y tú dices, ¡y qué mala onda, man! Ahí tenía toda mi esperanza. ¿En la selección mexicana? Sí, en serio. A lo mejor pues tú no querías votar por ya sabes quién, toda tu esperanza estaba en el Ricardo Canallín, ¿qué? Anaya Canallín. Ya ve todas esas ¿qué? Ricky Riquín Canallín. O sea, y tú, se te cayó la esperanza de decir, ¡y qué mala onda!, ¿no? Ganó ya sabes quién, man. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, debemos ser conscientes de que solo Él es digno de toda nuestra confianza. Y repito, el punto del énfasis aquí es que Dios tiene dominio sobre todo. ¿Sobre cuánto? Sobre todo. Y que cualquier fuente de confianza de este mundo nos puede fallar en cualquier momento. Cualquier fuente de confianza nos puede fallar en cualquier momento. Déjame decirte algo, si tú tienes hijos y tú les has pagado buenas escuelas y buenas carreras y tu confianza está en ellos, es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Tratar de decir, no, yo le estoy ganando. Yo tenía un amigo que así pasó. Era mi cliente en el banco y sus hijos los metió a estudiar a las mejores universidades y les pagó maestrías y doctorados y todo eso. Y un día él me platicó y me dijo, no, Toño, es que sabes que yo lo estoy preparando bien. El día de mañana yo no sé cómo me va a ir a mí. Y ¿sabes qué? Pues ellos me van a sacar adelante, la verdad. Por eso lo estoy preparando bien. Yo en ese tiempo ya era cristiano. Tenía que un año, yo creo que cuando mucho menos de ser cristiano. Y yo le comenzaba a compartir. Y yo le platiqué la experiencia que un día a mí me tocó vivir con mi suegro. Tengo 2 cuñados, los menores de mis cuñados son hombres, son pequeños. Y todos los días en la mañana se los llevaba mi suegro a jugar tenis, ¿no? A los 2 chiquillos. Y entonces, en una de esas, platicando ahí con mi suegro, uno de mis cuñados, de los chiquillos, le dijo a su papá, ¿sabes qué, papá? Cuando yo sea grande, yo le voy a meter a estudiar a mis hijos en buenas escuelas para que ellos me compren y me paguen y me hagan esto. Y mi suegro con los brazos cruzados, era bien tranquilo mi suegro, ¿no? Y los veía y sonreía, ¿no? Y los escuchaba hablar. Y entonces, ¿verdad que está bien padre lo que pienso, papi? Le dijo su hijo. Y dijo, que mi hijo, te voy a enseñar algo. Mira, el día de mañana cuando tú te cases, tú vas a tener tus hijos, es cierto. Y todo lo que tú les vas a dar a ellos, tú ya no puedes esperar nada. No, pero ¿por qué no? Por eso les voy a pagar buenas escuelas para que estudien bien y el día de mañana ellos me compren un buen coche y una buena casa. No, hijo, eso no está bien. Porque lo que tú les estás dando a tus hijos, tú ya lo recibiste por adelantado.
No, ¿cómo? Sí, hijo. ¿Quién te paga tu escuela ahorita? ¿Quién te paga tus vacaciones? ¿Quién te viste ahorita? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te paga el club? ¿Quién te paga las clases de tenis? ¿Quién te compra tu ropa? ¿Quién? No, pues tú. Bueno, entonces te das cuenta que ya recibiste por adelantado lo que tú les vas a dar a tus hijos. Entonces no tienes que esperar nada de ellos. Si ellos te quieren dar, qué bueno. Pero si no, no pasa nada. Ellos harán su vida como tú la vas a hacer. Yo no estoy esperando nada de ustedes. Yo hoy estoy haciendo lo que es mi responsabilidad hacer. Pero yo no puedo poner mi esperanza y mi confianza de que el día de mañana ustedes pueden ser un buen negocio para mí. Lo estoy educando bien para que me saquen de trabajar o me pongan una buena casa. ¿Sabe? Hay muchos errores en muchos padres con esa mentalidad, creyendo que los hijos los saquen adelante. Y algunos padres hasta se molestan y les exigen a sus hijos que les den. ¿Y sabe? Yo creo que no es por ahí. No es por ahí. O sea, nosotros ya recibimos lo que tenemos que recibir. Por eso, le vuelvo a repetir lo que yo le compartía. Como hijos de Dios, debemos ser conscientes de que solo Él es digno de toda nuestra confianza. Mi confianza no está en mis hijos, mi confianza no está en mis hijas. Mi hijo me dijo un día, papá, anteriormente antes de ir a McAllen íbamos cada año a Brownsville porque ahí vivía mi cuñada. Y a mí Brownsville me gusta mucho. Es la frontera con Matamoros. Y es un pueblo, digo, es más grande, allá le llaman pueblos, pero pues para nosotros es una ciudad, ¿no? Bien puesta, bien bonita, sin tanto tráfico, casas muy bonitas, las calles son de agua, hay que llamar resacas. Usted se asoma por la ventana de su casa y haga de cuenta que ve una calle como si estuviera en Venecia, ¿verdad? Toda llena de agua. Y así están las calles, le llaman resacas. Y a mí me gusta mucho. Y entonces un día mi hijo me dijo, papá, cuando yo comience a trabajar y haga dinero, te voy a comprar una casa en Brownsville, porque sé que ahí te gusta a ti mucho. Y yo me reí y yo le dije, no, está bien, hijo. Pero ya que tengas tu esposa y lo platiques con ella, yo creo que tu pensamiento va a cambiar. Y porque cuando tú le digas a tu esposa, oye, vamos a comprarle una casa a mi papá en Brownsville, tu esposa te va a decir, ay, sí, ¿qué le vas a dar al viejo este? No, no le des nada. No le des nada, tanto que te hizo renegar. Por eso, fíjese qué sabio es Dios. ¿Se acuerda lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 5? Ay, ¿qué pasa con...? Oiga, luego la memoria, ¿para qué se la dio Dios? Y son versículos bien claves. ¿Qué dice? No, 17:5. Estás viendo el 9, verso 9. ¿Y sabe cuál es lo más importante? Digo, lo más grueso es eso, que usted sabe los versículos, pero no sabe los números. Maldito el varón que confía en el varón. ¿Pero qué dice el 7? Bendito el varón que pone su confianza en Jehová. Versículo Jeremías capítulo 17, verso del 5, 6, 7 hasta el 9, porque dice, el 9 dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo podrá conocer? ¿Quién? Solamente Dios, dice ahí. Por eso le digo, no espere nada de nadie. Como seres, mire, hay tanta gente, ahora sí voy a hablar de ya sabes quién. Nada más para tocar, porque va de la mano con lo que le estoy hablando. Hay muchísima gente que tiene puesta su esperanza en él, que el país va a cambiar. Y mire, una hermana de la iglesia, no, nos bombardeó por el Face a todo mundo, pero nos bombardeó ahí las fibras, no sé qué, los sentimientos afloraron en mi piel ahí con el mensaje que dio en el Estadio Azteca hasta la piel se me enchinó y no ponía ahí. Y luego cada 30 minutos subía, estaba sas. Y entonces yo le dije, ¿sabes? Yo creo que el único que puede cambiar nuestro país y el único que puede cambiar el mundo es Dios.
Y esto va a suceder cuando el corazón del hombre cambie. Pero no hay un hombre que pueda cambiar y que nos pueda dar una mejor calidad de vida que la que Dios nos puede dar. No, se enojó el hermano y empezó ahí, no, que mira, que a él nunca le han encontrado nada, hasta el FBI, no, pero defendiéndolo yo digo, híjole, si así defendiera el evangelio, qué padre, man. Perdón, a lo mejor tú eres uno de esos que está aquí en esta tarde. ¿No? ¿Seguro que no? Porque yo le veo con la cara a algunos así como diciendo, este es ser priista. No. Yo soy del Señor, nada más. Y ¿sabes qué? De verdad, créemelo, muchísima gente tiene la esperanza puesta en el hombre, en ese hombre. Híjole, lamentablemente por uno pierden todos. Porque Dios va a permitir que se caiga esa idolatría del pensamiento. Si tú eres de los que votaron por él, qué bueno, tú puedes votar por quien quieras. Yo voté por quien yo quise, no pasa nada. El único mal que podemos estar haciendo es poniéndolo en primer lugar, poniendo nuestra confianza en él y no en Dios. Ese es el error que podemos estar cometiendo. No es un error que hayas votado, no, tú votaste por quien tú quisiste, gracias a Dios que tenemos esa libertad y ese derecho. El error que cometemos es cuando quitamos a Dios del lugar que le pertenece. Y mucha gente tiene la esperanza puesta en él. Y cristianos, por montones. Por eso le digo, el único digno de toda nuestra confianza es Dios. Entonces, el punto aquí, vuelvo a repetir, el énfasis aquí es que Dios tiene dominio sobre todo y que cualquier fuente de confianza de este mundo nos puede fallar en cualquier momento. Tal como el río Jordán como defensa para los habitantes de Canaán. O sea, esa era su defensa. Los enemigos estaban confiando en ese río, que estaba el río de por medio y que el pueblo de Israel no les iba a llegar, no iba a pasar para allá. Entonces no olvidemos esto, no lo olviden nunca. La única fuente de confianza segura es Dios. Nada más. Grábeselo bien. Y vamos a seguir leyendo. Capítulo 5 de Josué. Verso 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Fíjese, vemos ahí una circuncisión reinstituida, ¿sí? Para Israel la circuncisión servía como señal del pacto con Jehová. Eso era. Era una identificación de Dios con el hombre y viceversa, ¿no? No ser circuncidado significaba un quebrantamiento con el pacto y por tanto con Jehová. No habían practicado la circuncisión desde la rebelión en Cades Barnea. ¿Se acuerda? Ya en el libro de Números capítulo 14 del 1 al 35 nos habla de esto. Por su incredulidad allí no era apropiado practicar dicho rito. Fíjese qué tremendo, qué sabiduría de Dios, por su incredulidad. O sea que algunos habían podido haberle hecho la circuncisión, pero había incredulidad en sus corazones. Es lo mismo. Por eso es bien sabio. Por ese tipo de cosas,
A ver, por ejemplo, ¿alguien tiene 10 años asistiendo aquí a la iglesia? ¿10 años? No, a ver, pero ¿alguien tiene 15? ¿20? ¿5? Digo así últimamente, 5, pero ok. Bueno, vamos yéndonos de 5 años para atrás. ¿5 años? ¿Cuántas veces hemos hecho el llamado a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador? En 5 años. En 5 años. ¿No, verdad? Los que tienen 10 años. ¿No? Los que tienen 15. Rafa, tú ya tienes un buen rato, ¿no? Por eso no dice, porque él fue el que puso la primera piedra aquí en casa de oración. El Rafa y su esposa Lupita. Bueno, tú, Rafa, tú tienes buen rato aquí. ¿Cuántas veces has escuchado el... ¿Sabes? Si acaso en Fresno, fíjate. ¿Desde allá vienes? ¿Desde Fresno? No, pues ya están viejos los pastores, dicen por ahí. No, ya es un buen rato. Fíjese, se fija, o sea, usted no va a escuchar ese tipo. No falta quien, algún predicador invitado lo haga, sí, pero usted no va a escuchar de parte de Chuy o de parte de alguno de los pastores esa parte de hacer un llamado. Le voy a decir por qué. Porque se cuelan muchas veces los sentimientos. Hay veces hay incredulidad en la gente y como para llamarles y que la gente haga un pacto con Dios. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Y pues a lo mejor tú estás ahí por la emoción en el momento y tú dices, no, pues pasa al frente y vamos a orar por ti. Y repite la oración. Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te entrego mi vida. Pero se va y sigue viviendo una vida desordenada. Eso era lo que había pasado. Fíjense, qué sabiduría de Dios. Por su incredulidad, allí no era apropiado practicar dicho rito. Porque había incredulidad. Y podían haberse muchos, pues se podían haber sido circuncidados, pero sin tener la convicción en sus corazones. Y hay mucho cristiano que vive así. Hay muchos que viven y que vienen a la iglesia y probablemente que están dentro del instituto y en actividades y a lo mejor solamente son simpatizantes. Tenemos gente que viene, escucha la alabanza y se va a misa, dichos por ellos mismos. Oye, no hay problema que yo venga a la alabanza y bueno, cuando a veces se me antoja me quedo aquí a la predicación, pero no hay problema que venga a la alabanza y que me vaya a misa. Si a ti te gusta eso y es tu convicción, hazlo. Ya vendrá el momento en que el Señor le pueda traer todavía más luz a su vida y él se dé cuenta, ¿no? Pero es que así es, o sea, por la incredulidad, ¿no? Entonces, todos menos Caleb y Josué, entre los hombres de más de 20 años en el tiempo de Cades Barnea, todos, fíjese, todos, menos Caleb y Josué, murieron en el desierto por el castigo de Dios que vimos ahí en la Biblia, ¿no? De cómo perecieron toda esa gente, ¿no? Por tanto, todos menos Caleb y Josué no habían sido circuncidados, fíjese. Entonces, pero ahora Jehová tenía una generación de personas que habían demostrado fe y obediencia hacia él en sus victorias sobre 2 reyes al lado este del Jordán y al cruzar el río Jordán. Ahora sí, el rito de la circuncisión tendría valor y significado. Ahora era pueblo de Jehová, estaba ligado a su pacto. Por tanto, era necesario ahora la señal de la circuncisión como una identificación con Jehová y con su pacto. ¿Cuántos de aquí hicimos el pacto de entregarle nuestra vida al Señor? Todos. Yo creo que usted lo hizo, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestra vida ha sido acorde con el compromiso que tomamos de entregarle nuestra vida. Hay una persona que es familiar de mi esposa y mía, y ella se convirtió, y el novio se hizo de un novio cristiano, ¿verdad? El novio que tenía anteriormente, amigo de todos nosotros, y entonces también, pues él no quiso, ¿no? Y entonces pues se dejaron, y ella llegó a conocer a Cristo, se hizo un novio cristiano, y entonces pues él al ver que la andaba perdiendo, ¿verdad? Entonces ándele que comienza a venir a la iglesia. Y bueno, se comenzó a involucrar tanto, se hizo muy amigo de Chuy García en aquel tiempo, le estoy hablando de hace 25 años o más.
Y se hizo, no, yo más, como 30 y tantos años. Y entonces se hizo amigo de Chuy García y este hombre tocaba. Y Chuy García, pues la relación, venía a la iglesia y todo, lo involucró y lo metió al grupo de alabanza y todo eso. Y se bautizó. Yo tengo fotos ahí donde él se está bautizando y recibió a Cristo, todo lo que usted quiera. ¿Sabe? Cuando la muchacha, porque él andaba más sobre la muchacha que por el evangelio. Cuando se casa esta joven, esta mujer, él abandonó el evangelio por completo. Por completo. Por completo. Volvió a misa, volvió a comulgar, volvió a todas sus actividades que tenía. Él venía con otra intención en su corazón. ¿Sabe? Y así hay mucha gente. No hay credulidad, no hay credulidad, no hay fe en lo que están haciendo. Y a veces es bueno sentarnos y reflexionar si realmente usted y yo estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Porque si estamos convencidos de lo que estamos haciendo, no nos debería de costar trabajo caminar en orden y en obediencia a Dios. Si estamos convencidos. Si no estamos convencidos, ahora entendemos el por qué. El por qué está así, ¿no? Entonces, tengo un minuto. Entonces, ahora sigue una pregunta, mire. ¿Por qué la circuncisión ahora? Y aquí frente a sus enemigos y en su territorio. ¿No fue un tiempo y lugar imprudente y peligroso para tal práctica? Ahora bien, usted sabe, todo el mundo sabe lo que es la circuncisión o no. ¿Sí? No hay problema con eso, todo el mundo sabemos. Bueno, usted sabe que y entendemos que la circuncisión deja al hombre incapacitado por algunos días. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, Josué comprendía muy bien que la obediencia basada, fíjese, la obediencia basada en el temor de Jehová, fíjese, la obediencia basada en el temor de Jehová era más importante que enfocarse primero en la mejor estrategia militar humana. ¿Me explico? O sea, oye, estamos incapacitados, ¿qué onda si el enemigo viene a atacarnos? A ellos no les importó esa parte. Por eso les vuelvo a repetir la parte. La obediencia. Josué estaba muy consciente de la incapacidad, Josué comprendía muy bien que la obediencia basada en el temor de Jehová era más importante que enfocarse primero en la mejor estrategia militar humana. Josué comprendía muy bien que la obediencia basada en el temor de Jehová era más importante que enfocarse primero en la mejor estrategia militar humana. Resumo en esta frase: la obediencia es más importante que cualquier estrategia. Josué estaba muy consciente de la incapacidad venidera frente a sus enemigos porque ya lo había experimentado, pero su fidelidad a la voluntad de Dios era primordial. O sea, a ellos no les interesó, oye Señor, ¿quieres que nos circuncidemos? Pero ¿qué onda si vienen y nos atacan? Nos van a agarrar ahí incapacitados. A ellos no les importó eso. A ellos les importó obedecer a Dios. Dios había dicho, circuncídense, y eso fue lo que hicieron. A ellos no les importó si el enemigo venía o no venía. Ellos sabían que Dios era su cobertura y su resguardo. Qué interesante eso. Aquí nos quedamos. Que Dios le bendiga.